Ya salgamos así. Ya, chiquillos, miren, como pueden ver, hay una tarea que se va a activar ahora en 5 minutos. Bueno, en realidad podría activarla al tiro, ¿cierto? Y tiene como fecha de entrega el día lunes a las 12 de la noche se va a cerrar. Ya, como sale ahí, mire, el día lunes 4 de octubre a las 23:59 se va a cerrar la tarea. Ya, entonces la vamos a poner aquí, la vamos a asignar, ¿cierto? A los 3 terceros medios, ¿ya? Para que la vean al tiro, la empiecen a abrir, ¿cierto? Y la empecemos a... Así es, a aceptar. Ya, ahí se le está asignando, por cierto. Ya, en caso, chiquillos, de que alguien se demore en llegarle el correo, que acaba los correos yo me he dado cuenta que tienen hasta 5 minutos de desfase entre, ¿cierto? Que yo activo una tarea y en que le llegue a usted, ahí está, chiquillos, el link de la tarea, ¿ya? Esa tarea, repito, miren, si estuviéramos en clases normales, chiquillos, ustedes saben que una clase dura 1 hora y media, así que esta tarea, por ejemplo, deberíamos hacerla hoy día, ¿ya? Y terminarla ahora, ¿cierto? Entregarla, y así, por ejemplo, les puedo ya empezar a revisar para que veamos cómo estamos para la prueba del viernes, ¿ya? Así que vamos con lo de hoy día, miren. La tarea que les acabo de enviar, chiquillos, eh, tiene 3 preguntas solamente, ¿ya? Esta que está apareciendo aquí, ¿ya? Están ahí, obviamente, como yo le he dicho, que se trabaja con la rúbrica ya en el año 2000, desde el año 2020 para adelante, ¿cierto? Cada pregunta tiene que venir con la rúbrica para que ustedes sepan lo que tienen que responder, lo que se espera que respondan, ¿ya? Entonces, como pueden ver, chiquillos, cada pregunta tiene su rúbrica, salvo la última que es opcional y es por una décima, ¿ya? Y que tiene que ver con responder la pregunta que aparece al final del PPT de septiembre, ¿ya? Ya, ¿qué nos van a preguntar, chiquillos? Miren, hoy día nos van a preguntar, ¿cierto? Como dice en la 1, voy a hacer suma aquí, dice, explique con sus palabras 3 conceptos que van a aparecer en la clase. Entonces, para que usted haga bien la tarea, como dice ahí, mire, usted logra explicar correctamente el concepto usando sus propias palabras, ¿ya? Y puedo cometer hasta 2 errores de ortografía y ahí voy a tener los 7 puntos, ¿ya? ¿Qué cosa va a estar malo, chiquillos, cuando ustedes, por ejemplo, escriban lo mismo que aparece en el PowerPoint? ¿Ya? Así, copiado textual, pucha, va a estar bueno, pero va a tener un punto, ¿no? ¿Ya? Porque interesa, chiquillos, que expliquen con sus palabras para así yo darme cuenta si están entendiendo o no, pues, ¿ya? Es lo más sencillo que puede existir en cuanto a una evaluación, que el alumno explique, o que el estudiante, perdón, explique con sus palabras estos conceptos que son dogmatismo, escepticismo y pragmatismo, y los 2 primeros ya creo que lo hemos visto, ¿ya? Después viene la pregunta número 2, chiquillos, miren, aparece un texto de Leibniz que es muy cortito, ¿ya? Lo vamos a leer, lo vamos a explicar, y ahí en ese texto el filósofo Leibniz va a explicar que existen 2 tipos de verdades, y que dentro de esos 2 tipos de verdades, o 2 caminos para llegar a la verdad, hay uno que está por sobre el otro, ¿ya? Y usted me tiene que explicar ahí por qué la respuesta que da Leibniz podemos nosotros en su respuesta identificar una de todas las características que tiene el quehacer filosófico. Ya, acuérdense que el quehacer filosófico, chiquillos, trata de pensar racionalmente, críticamente, analizar conceptos, redefinir conceptos, ya, todas esas características, chiquillos, ustedes tienen que identificar una nomás, ¿ya? Y decirme, profe, mire, eso que está diciendo Leibniz ahí, corresponde a la siguiente característica de la filosofía, ¿ya? Voy a entrar, chiquillo, a la clase por el teléfono para ver si se está viendo bien el PPT, ¿ya? Espérenme un poquito. Ya. Y mientras lo último, ¿cierto? Que vamos a ver es esta que está súper fácil, chiquillos. Miren que en la pauta de evaluación aquí en el criterio, lo único que hay que hacer, miren, es cliquear aquí, ¿ya? Si es que estas frases que aparecen aquí en el costado izquierdo corresponden a una opinión, a una creencia o a un saber. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber yo esta respuesta? Porque, como sale aquí, miren, el filósofo Immanuel Kant va a definir, chiquillos, esos 3 conceptos. Cuando nosotros una información que tenemos corresponde a una opinión, cuando corresponde a una creencia, ¿ya? Y
cuando corresponde a un verdadero saber. ¿Ya? Hola, sobrina, ahí que me está saludando. Ya, chiquillos, estamos claros con lo que hay que hacer. Esta tarea, repito, deberíamos ser capaces de hacerlo hoy día, y si matamos hoy día, tenemos todo el fin de semana listo, ¿ya? Para dedicar al tiempo libre o hacer otras tareas, ¿cierto? Que sean un poquito más engorrosas, ¿ya? Vámonos entonces a nuestro PPT que está aquí en trabajo en clases, ¿cierto? Clases de septiembre, y que lo vamos a terminar, parece, hoy día. Ya, repaso, chiquillos, para que no se olviden esto, dicen que lo van a preguntar en la prueba. Ojo, ojo, para que lo anoten ahí, ¿ya? Como una, mire, ojo lo que estoy diciendo, como una de las características del quehacer filosófico es definir conceptos que usamos cotidianamente, ¿ya? Hemos nosotros partido esta clase definiendo que conocer es diferente de saber, ¿cierto? Y yo le expliqué a ustedes que el conocimiento, chiquillos, tiene que ver con usar los sentidos, ¿ya? Saborear por ejemplo aquí, pues, saborear este té, ¿cierto? Decir que tiene sabor a menta, palparlo con la mano y decir que está tibio ya, a diferencia de cuando lo probé al principio que estaba caliente. Lo puedo observar y ver que es de color verde, ¿cierto? Etcétera, 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 ¿ya? Y ahí estoy conociendo, chiquillos, este objeto, ¿cierto? Que les estoy mostrando, que es un tazón con un té de menta, ¿ya? ¿Cuándo, chiquillos, paso yo del conocer al saber? Cuando, por ejemplo, empiezo a aplicarles características abstractas al objeto, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, si yo digo, este té está muy rico, ¿ya? Lo rico, chiquillos, es una idea que está en mi cabeza, porque puede que yo le pase a usted el té, ¿cierto? Y usted lo pruebe y diga esa cuestión, profe, está asqueroso, ¿ya? El sentido del gusto me entrega, chiquillos, el conocer del sabor. En cambio, el cerebro o la mente humana me entrega la sabiduría, ¿ya? Para clasificar ese sabor dentro de una idea, ¿ya? Que esa idea puede ser dulce, salado, ¿cierto? O bueno, malo, ¿ya? Agradable, desagradable. Esos conceptos, chiquillos, que son mentales, ¿cierto? Forman parte del saber. ¿Ya? Eso le vamos a preguntar. Por eso hay una frase que quizás estoy tentado de ponerla en la prueba, que la leí en un diccionario de filosofía que decía, y creo que se la dije a ustedes la semana pasada: el saber le corresponde a todos los animales, incluido el humano, obviamente, ¿ya? La sabiduría o el saber le corresponde solamente a los humanos, porque no tenemos ciencia cierta, chicos, de que los animales piensen con conceptos abstractos, ¿cierto? Por ejemplo, que los perros tengan un ideal de belleza entre ellos, ¿cierto? Y que digan, no, mira, el perro, esa perra que ahí es bonita. ¿Ya? Sí, no se preocupe. Ya. Vamos, estaba respondiéndole a la persona que me habló ahí por el... Ya, después, chicos, nos saltamos este video porque lo vimos solo para observar que la realidad, ¿cierto? Y los conocimientos tienen que ver más allá de lo que se ve, ¿cierto? Y por eso es que la epistemología, yo le comentaba a usted, como sale aquí, mire, es, chiquillo, la parte de la filosofía que se dedica a preguntar por Hospital el Sol de Oro. conocimiento, ¿ya? Por el conocimiento, por qué es el conocimiento en sí mismo, ¿ya? Y, por ejemplo, chiquillo, ahí es donde yo les tengo que decir que es importante esta parte de la filosofía porque tiene que ver con la verdad, ¿cierto? Se supone que la ciencia y la filosofía buscan conocimiento y el objetivo de ese conocimiento es buscar la verdad, ¿ya? Por ende, cuando nosotros preguntamos, ¿podemos los humanos conocer la verdad? Tenemos, chiquillos, varias posturas, y aquí entonces aparece la primera pregunta de la actividad que vamos a desarrollar, ¿cierto? Que me va a decir ahí, miren, explique con sus palabras los siguientes conceptos, ¿ya? Y tengo que explicar aquí, letra A, que es el dogmatismo, letra B, que es el escepticismo, y letra C, que es el pragmatismo. Vamos a partir diciendo, chiquillos, como inicio de la respuesta que van a escribir todos, que dogmatismo, escepticismo y pragmatismo son las tres, son corrientes filosóficas que tratan de responder a la pregunta si es que podemos conocer la verdad. ¿Ya? Eso es primero que son tres corrientes filosóficas o escuelas filosóficas, vamos a llamar, chiquillos, una corriente filosófica o una escuela filosófica
a un grupo de filósofos que siguen la doctrina filosófica de uno de estos personajes en particular, ¿ya? Entonces, la corriente del dogmatismo, chiquillo, es una corriente filosófica que confía en la capacidad de las facultades humanas para conocer. ¿Ya? Acuérdense que los humanos podemos conocer por los sentidos o por el razonamiento, ¿cierto? Entonces, las personas, chiquillos, que son dogmáticas, ¿ya? O el dogmatismo, es una corriente filosófica que cree que nosotros podemos conocer la verdad siempre y cuando investiguemos de una manera correcta. Sobre todo, chicos y chicas, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en el pensamiento racional, ¿ya? La mayoría de las personas dogmáticas, o por qué se llama dogmatismo, chiquillos, por ejemplo, lo buscamos aquí en internet y la palabra dogma dice, mire, dice, punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Vale decir, chicos, que dentro de las corrientes del dogmatismo, no solamente vamos a tener a las religiones, porque el dogmatismo, chicos, como dice ahí, mire, acepta que la verdad existe, ¿ya? Y que se puede encontrar, ¿ya? Y se llama así porque ellos no dudan de eso. Ellos están absolutamente seguros de que la verdad, chicos, se encuentra a partir del razonamiento, ¿ya? Ejemplos de instituciones que son dogmáticas, chiquillos, las iglesias, ¿ya? Porque, por ejemplo, no puede uno dudar de la creencia religiosa, si no está dudando del Dios y está dejando de creer en él, ¿ya? Pero no solamente, chicos, las religiones son dogmáticas, ¿ya? Cualquier forma de pensamiento que se oponga a una crítica va a ser dogmático, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando uno tiene una creencia personal que la defienda hasta morir. O bien, chiquillos, la misma ciencia es dogmática, por si acaso, ¿ya? Porque, por ejemplo, todas las ciencias, en general las ciencias naturales, parten de la aceptación de que todas las cosas del mundo, de la naturaleza, del universo, están hechas a partir de átomos, ¿ya? Si un científico dudara de eso, entonces no podría hacer ciencia. Es como si un matemático chiquillo dudara de los números, ¿ya? Si empezara a preguntarse, bueno, ¿y el uno será uno o no? Y si no es uno. Si él duda de los números, no puede sumar, no puede restar, no puede hacer nada. Por eso, chiquillos, la ciencia, por ejemplo, la matemática, al igual que la religión, también es dogmática. ¿Ya? Entonces ahí ustedes me explican con sus palabras, chiquillos, que el dogmatismo es una corriente filosófica que, ¿qué quiere? O qué piensa esa corriente filosófica, piensa que efectivamente, chiquillos, la verdad puede alcanzarse sobre todo a partir del razonamiento. ¿Ya? Ya, ¿quedamos claros con eso del dogmatismo? ¿Cierto? Un dogma, acuérdese que dice aquí, mire, verdad es irrefutable. Los dogmáticos, ellos creen que la verdad existe, que se puede alcanzar a través de un proceso racional y que no podemos dudar de ello. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Ya, en el segundo concepto que me piden definir es el escepticismo, ¿cierto? Y el escepticismo, chiquillos, fue una, digamos, corriente filosófica que inauguró el filósofo Pirrón, que sale ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este filósofo Pirrón de Elis, ¿cierto? En la ciudad de Elis, filósofo griego del siglo tercero y cuarto antes de Cristo. Él efectivamente, ya más o menos entre la época de Aristóteles, perdón, plantea de que no podemos conocer la verdad, ¿ya? Y en efecto, tío, él va a decir que el escepticismo es una doctrina filosófica que considera que no hay ningún saber firme ni puede encontrarse ninguna opinión segura. ¿Por qué? Son varios los motivos, chiquillos, ¿ya? Pero efectivamente, como especifica ahí, miren, este texto de Pirrón, por si acaso, chiquillos, se quemó en la biblioteca de Alejandría. Así que nosotros lo conocimos a él gracias al historiador Sexto Empírico, ¿cierto? Que logró hacer un resumen de la doctrina de los escépticos, ¿cierto? Y que nos cuenta justamente ahí en qué consiste el escepticismo, ¿ya? Y primero empieza hablando de los dogmáticos para contraponerlo a los escépticos, ¿ya?
Entonces dice aquí, mire, en efecto, el que dogmatiza establece como real el asunto sobre el que se dice que dogmatiza. O sea, en palabras más sencillas está diciendo, oye, todos los que dogmatizan algo establecen que justo eso que están dogmatizando es lo más real que existe. Por ejemplo, aquí hablemos mejor de un científico que de un religioso, ¿ya? Todas las personas que creen que una cosa tiene que estar comprobada científicamente para ser verdad es un dogmático. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está estableciendo como real el hecho de que solo la ciencia puede alcanzar la verdad y no la religión ni la opinión de los sentidos, por ejemplo, ¿ya? En cambio, dice ahí Sexto Empírico, dice, mientras que el escéptico no establece sus expresiones como si fueran totalmente reales, ¿ya? Pues supone que del mismo modo que la expresión todo es falso, dice que junto con las otras cosas, también ella es falsa, ¿cierto? E igualmente la expresión nada es verdad. Miren, chiquillos, los escépticos son una escuela filosófica, por decirlo de una forma, tan filosófica, porque puede ser que la palabra filosofía tiene que ver con llevar a cabo un estilo de vida, ¿ya? Y los escépticos chiquillos llevan a cabo su estilo de vida a tal punto de no confiar en nada, de que efectivamente van a llegar a un estado máximo del escepticismo chiquillo las personas y van a dejar de hablar, ¿ya? Porque ellos van a pensar que incluso ni hablando uno puede referirse a la verdad, ¿ya? Que uno habla solamente conceptos que son inventados por los seres humanos. ¿Ya? Lo bonito, lo feo, la justicia, la injusticia, nada de eso existe porque son simplemente consensos humanos. Es decir, que los humanos se pusieron de acuerdo un día y dijeron, ya, mira, a esto le vamos a llamar bonito, a esto le vamos a llamar feo, a esto le vamos a llamar verdad, y el que no lo crea, bueno, va a recibir un castigo. Entonces, los escépticos dicen, chuta, entonces la verdad se basa en puros acuerdos, no es una verdad en sí misma, es una verdad que perfectamente puede cambiar. Ah, mejor no voy a decir nada. ¿Saben por qué? Porque incluso, aquí sale una frase, esta de aquí, mire, incluso chiquillos, cuando yo digo, por ejemplo, ¿saben qué? Todo es falso, no crean en nada, muchachos, porque todo es mentira. Si yo me pongo a analizar eso, incluso lo que yo estoy diciendo tendría que ser mentira, ¿por cierto? Si yo les digo, chiquillos, miren, todo es falso, nada es verdadero. Si yo me voy al pie de la letra a esa expresión, significa que lo que yo estoy diciendo tampoco es verdadero. O sea, es falso que todo es falso. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso los escépticos, chiquillos, van a llegar a la conclusión de que nada es verdad, de que nada existe, y que en estricto rigor, y así metiéndose muy chiquillos en la bola, estos cabros van a decir, ¿saben qué? Mejor quedémonos callados, porque abrimos la boca para decir mentiras. ¿Ya? Ahí entonces ya tenemos, chiquillos, enfrentados dogmatismo, que son las personas que creen que la verdad existe y que se puede encontrar por algún método, sea religión, sea la ciencia u otra cosa, ¿ya? En la otra vereda del frente están los escépticos, que son aquellos que son muy metidos en la bola y que dicen que no existe nada, ¿cierto? Incluso que ni siquiera deberíamos hablar porque las palabras mienten. ¿Ya? Y obviamente, chiquillos, va a estar, ¿cierto? El punto medio, que va a ser el criticismo, pero eso lo vamos a ver aquí, mire, sale una breve introducción muy brevísima, ¿ya? De qué es el criticismo, pero lo vamos a ver igual en octubre, ¿ya? Porque vamos a ver qué es la ciencia y el criticismo, chiquillos, es el método científico, ¿ya? Que así para ponerlo bien en general, chiquillos, el criticismo dice que uno va avanzando en encontrar la verdad paso a paso, ¿cierto? A partir de correcciones que se van haciendo a las distintas teorías científicas, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante porque en la unidad que viene hablamos de que, o en el PPT que viene hablamos de la ciencia. Ya, tenemos aquí, chiquillos, entonces, la letra C, tenemos que definir qué es el pragmatismo, ¿ya? Y la palabra pragmático, chiquillos, viene de praxis, ¿ya? Vamos a anotar aquí, miren, en, Google, ¿cierto? Bueno, no estoy en Google, estoy en otra, pragmático.
eh, aquí, pragmático, ¿ya? Tenemos un poquito que baje, ahí sí, vamos a subir un poquito más. Ya, ahí miren. Pragmático, dice que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de acciones y no a la teoría o a la especulación, ¿ya? Es decir, tío, que una parte del pragmatismo, ¿ya? Tiene que ver eh, con que la verdad, chiquillos, no tiene que ver con cosas si son realmente verdaderas o realmente falsas, sino que el pragmatismo tiene que ver realmente con que si una persona, chiquillo, perdón, con que la verdad tiene o no tiene utilidad para lo que yo la necesito. ¿Ya? Por eso se llama pragmatismo, chiquillo, porque viene de la palabra praxis, que significa práctica. Una persona pragmática, chiquillo, es una persona que no se queda solo con la teoría, sino que lleva a la práctica todo lo que piensa, ¿ya? Entonces, como vamos a ver aquí, mire, el pragmatismo del filósofo William James acepta la teoría de la correspondencia, pero la interpreta considerando la utilidad de los enunciados para resolver problemas vitales, ¿ya? ¿Qué significa eso, chiquillos? Miren, que una cosa no va a ser verdadera ni falsa, sino que va a depender del contexto para la cual nosotros tengamos que utilizarla. ¿Ya? Por eso las verdades aquí pueden variar y pueden ser negras o blancas dependiendo del contexto. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice, se habla de adecuación, ¿cierto? El tipo aquí está diciendo, esta moto es adecuada para hacer motocross, por eso la voy a llevar al cerro, ¿cierto? No puedo andar con una moto que no es de motocross en el cerro porque me voy a caer, entonces esa moto es cierto que es una moto, pero en ese contexto no me sirve, ¿ya? Lo mismo van a hablar, tío, con respecto de la verdad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de que si algo es bueno o malo va a depender del contexto, de su adaptación. Por eso al final dice, mire, un enunciado, que significa algo que uno dice, que enuncia, es verdadero si es apto para resolver problemas o para satisfacer necesidades. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, la letra C, chiquillos, cuando nosotros estamos respondiendo a la pregunta si es que podemos o no acceder a la verdad, el pragmatismo nos va a decir que en realidad la verdad depende del contexto, ¿cierto? Y de para qué nosotros la necesitamos. ¿Ya? Ahí está la pregunta uno, chiquillos, zanjada. No sé si tienen preguntas o quieren que repita algo, ¿ya? Pero en estricto rigor tienen que responder eso en la número uno, ¿ya? Repito, tenemos que definir lo que son dogmatismo, pragmatismo y escepticismo, y una tiene que ver con que sí podemos conocer la verdad, la otra con que no podemos conocer la verdad, y la última tiene que ver con que la verdad, chiquillos, en realidad es relativa al contexto que necesito. ¿Ya? Explicadito ahí con sus palabras, sin errores de ortografía, ¿cierto? Tenemos la número uno ya lista. Ya. Repito, dudas, preguntas, algo, ¿no? Me interrumpen nomás si tienen preguntas. Vamos a la que viene. Ya, miren. En la pregunta 2, chiquillos, me están haciendo aquí, dice, según Leibniz existen dos tipos de verdades, las necesarias y las contingentes, y una es superior a la otra. Explique por qué la respuesta de Leibniz muestra alguna de las características del quehacer filosófico. Es decir, veamos la pregunta, chicos. Siempre le he dicho que si uno entiende la pregunta, ya tiene la mitad de la respuesta. Entonces tengo que decir, ¿qué diablos me está preguntando este señor aquí? ¿Ya? Este profesor. ¿Ya? Él me está, primero, chicos, la pregunta parece con una afirmación, me están afirmando algo, me están diciendo, oiga, mira, hay un filósofo que dice que existen dos tipos de verdades y que una de esas es mejor que la otra. ¿Ya? Lo vamos a leer, él nos va a explicar por qué, y después usted me va a decir, profe, mire, Leibniz respondió eso porque una de las características del quehacer filosófico es esta, mire, y eso es lo que él está respondiendo. Ya, entonces vamos a ver qué dice este personaje llamado Gottfried Leibniz, ¿cierto? Bonito nombre, Godofredo, para que le pongan ahí a sus hijos, ¿cierto? Para que la En honor a Leibniz. están escuchando, güey. Vamos a poner aquí, ya.
vamos a continuar. Dice aquí, miren, ahí le puse un texto donde aparece la monadología. Miren, estos son los apuntes de Leibniz, ¿cierto? Sobre este texto que estamos leyendo. Así que vamos a ver qué es lo que dice ahí. Ya está escrito aquí al lado. Dice, miren. Ya, chiquillos, pónganme atención. 30, 40, 45, 50, puede ser ya. 30, me quedan 20 minutos. Chiquillos, mire, dice ahí. Leibniz, voy a apagar la cámara para que se escuche mejor. Ya. Chiquillos, miren, dice. Ya. A ver, pensemos, chiquillos, en una cosa. ¿Ya? Pensemos a ver en una persona que nos quiere. Era algo súper sencillo, o perdón, súper cotidiano. Pensemos en una persona que nos está declarando su amor, o que nosotros nos gusta esa persona, ¿cierto? Y nosotros creemos que esa otra persona también nos gusta, ¿ya? Entonces le vamos a preguntar si nos quiere, ¿ya? Entonces uno va y declara su amor con un poquito de miedo, ¿cierto? Pero después le dice que todo lo que sí, ¿cierto? Y la otra persona va y nos responde, eh, yo también siento cosas por ti y al mismo tiempo no siento nada. ¿Ya? Entonces, o que nos diga, mira, yo te amo, pero no te amo. ¿Ya? Entonces uno dice, a ver, aquí, ¿qué me quiere decir el profe con esto? ¿Ya? Vamos a leer a Leibniz para que entendamos. Ya, cuando esa persona, chiquillo, nos dice, te quiero, pero no te quiero, te amo, pero no te amo, ¿ya? O, por ejemplo, podemos decir, es linda, pero es fea, ¿ya? O podemos decir, mira, ¿cómo se llama? Este, endulzante largo y corto al mismo tiempo, ¿ya? Lo que está diciendo, chiquillo, ahí es que nosotros no estamos entendiendo o nos choca la idea porque es una idea contradictoria, ¿cierto? Algo no puede ser eh, contrario al mismo tiempo. Por eso Leibniz dice, mire, nuestros razonamientos se fundan en dos grandes principios, ¿ya? Es decir, chiquillos, cuando nosotros pensamos, para que nosotros podamos entender algo, nosotros seguimos dos principios básicos que tiene la mente, por decirlo de una forma, ¿ya? Uno es el principio de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que encierra contradicción, ¿ya? Es decir, si la persona nos está diciendo te amo, pero no te amo, entonces nosotros automáticamente vamos a decir que esa persona no nos ama, ¿cierto? No nos quiere. ¿Ya? Este está inseguro, no sabe lo que quiere, ¿cierto? Entonces su declaración de amor no es verdadera, ¿ya? ¿Por qué, tío? Porque cuando nosotros encontramos dos cosas que son contradictorias, tocan en nuestro cerebro y automáticamente las consideramos falsas, ¿ya? Ya, ese es el primer principio, chiquillos, es decir, nosotros aprendemos algo, recibimos una información y si esa información choca con otra información que tenemos, al tiro, por ejemplo, es falsa. ¿Ya? Ejemplo, en el debate presidencial del otro día, una de las candidatas citó a Wikipedia, ¿cierto? Nosotros, toda nuestra cabeza, sabemos que Wikipedia no es una fuente confiable de información, así que lo que ella perdón, toca con nuestro conocimiento y nosotros sabemos que es falso, ¿cierto? Ya, ese es el principio de contradicción. El segundo principio, chiquillos, como dice ahí, mire, es el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no puede hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que exista una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, aun cuando esas razones nos puedan resultar, en la mayoría de los casos, desconocidas. ¿Qué es lo que está diciendo, chiquillo? Leibniz está diciendo, claro, miren, cuando uno está aprendiendo algo, está recibiendo una información, para que uno decrete si esa información es verdadera o falsa, pasan dos cosas en nuestra cabeza. Primero, esa información no tiene que ser contradictoria, ¿cierto? Como ya lo vimos recién. Y segundo, esa información, chiquillos, tiene que estar apoyada, como dice ahí, miren, en una razón suficiente para que nosotros la consideremos verdadera.
incluso si esa razón es desconocida. Por ejemplo, chiquillos, cuando decimos el fuego quema, ¿cierto? Uno puede saber que el fuego quema, ¿ya? Existen razones para saber que el fuego quema, como por ejemplo que me he quemado antes, ¿cierto? He puesto la mano cerca de un objeto caliente y me he quemado, ¿ya? Y es verdadero, ¿ya? Incluso, chiquillos, si nosotros no sabemos por qué el fuego quema. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el fuego quema, pero nosotros, ¿alguno de aquí sabe por qué el fuego quema, chiquillos? La explicación científica de por qué el fuego quema, o por qué la falta de temperatura congela. Tiene que ver, por ejemplo, con la agitación de los átomos. Pero alguno de nosotros aquí lo sabe así estrictamente, no. Pero sí tenemos una razón suficiente para creer que el fuego quema, porque, por ejemplo, nos hemos quemado antes con fuego. ¿Ya? ¿Qué viene de aquí, chiquillos? Miren, dice, hay dos clases de verdades entonces. Las de razón, las que están basadas, chiquillos, en los razonamientos de la mente, y la que está basada en los hechos de la vida cotidiana. ¿Ya? Las verdades basadas en los razonamientos, va a decir Leibniz aquí en la derecha, son necesarias y su opuesto es imposible. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, chiquillos, cuando yo encuentro una verdad usando mi razonamiento, su opuesto es imposible. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, el fuego quema, ¿cierto? Por la agitación de las partículas de los átomos del fuego, ah, el fuego congela. No, ¿por qué? Porque el congelamiento es todo lo contrario, no admite imposible. ¿Ya? Sin embargo, dice que las verdades de hechos, chiquillos, son contingentes, es decir, pueden tener un opuesto posible. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, chiquillos, si yo voy y digo, eh, oye, todo el fuego quema, ¿cierto? Hay fuego que no quema, ¿ya? Algunos están más fríos que otros, otros más calientes, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos tragos, chiquillos, que se sirven con fuego encendido, no sé si han visto en los programas de televisión eh, o en las películas, ¿sí? Hay tragos que se sirven con fuego prendido y la gente se los toma y no se quema, ¿ya? Entonces ahí resulta contradictorio, ¿ya? Cuando uno se pregunta, ¿y por qué ese fuego no quema? ¿Ya? Uno tiene que utilizar el razonamiento para entender, y ahí lo comprendería. Pero si uno se basa, chiquillos, en los hechos, en la observación de las cosas, entonces no va a poder comprender bien la verdad. ¿Ya? Es por eso, chiquillos, que Leibniz y René Descartes son matemáticos que se van al campo de la filosofía. ¿Por qué? Porque ellos entienden una cosa, chiquillos, ellos entienden que el razonamiento, la razón, el pensamiento, son los responsables de captar las verdades últimas. Y ellos se dan cuenta, chiquillos, que la matemática es la ciencia más racional de todas las ciencias que existen. Porque para hacer matemática, chiquillos, yo no necesito ni siquiera lápiz y cuaderno. Necesito solamente mi capacidad de pensar para resolver ejercicios matemáticos. Entonces, como las verdades, chiquillos, de la razón no tienen, ¿cómo se llama? Son imposibles sus contradicciones, uno más uno va a siempre ser dos, y no ningún otro resultado es posible para uno más uno. Entonces, estos filósofos van a decir, chiquillos, que razonar es la manera de resolver todas nuestras preguntas filosóficas. ¿Ya? De ahí cuando nos vamos a la pregunta, ¿cierto? Existen dos verdades, las necesarias y las contingentes, y unas son superiores a otras. Las necesarias son superiores a las contingentes, tío, porque las necesarias se basan en el razonamiento. En cambio, las contingentes se basan en la observación, en los hechos. ¿Ya? Y podemos ahí, como Leibniz explique por qué la respuesta de Leibniz demuestra alguna de las características de la filosofía, podemos ahí, chiquillos, empezar a vislumbrar, ¿cierto? Que la filosofía parece que hace esto siempre, ¿no? ¿O no? Que elige el razonamiento por sobre otras cosas para descubrir la verdad, ¿cierto? Que el filósofo Leibniz aquí está tratando de, para explicarnos una cosa, está definiendo conceptos como necesario, contingente, que el filósofo Leibniz está estructurando su discurso,
¿cierto? A partir de causas y efectos, ¿cierto? Está diciendo, por ejemplo, que hay verdades que son objetivas y otras no, ¿ya? Y que por eso, ¿cómo llegamos nosotros a la objetiva? A través del razonamiento. ¿Cómo llegamos a la subjetiva? A través de la observación de hecho. Entonces, por ende y por conclusión lógica, es decir, Leibniz está usando la lógica para demostrarnos que es preferible, chiquillos, basarnos siempre en la razón antes que en la observación de los hechos. ¿Ya? Como partimos la clase, po. Si es que nos fijamos, chiquillos, en esta cuestión de aquí, ¿cierto? Miren en lo primero, aquí, Leibniz va a decir que las verdades de la razón le corresponden al saber, mientras que las verdades de los hechos le corresponden al conocer. ¿Ya? Entonces, por eso existen dos tipos de verdades, y aquí lo que básicamente tenemos que hacer, chiquillos, es que usted me tiene que decir, profe, mire, el filósofo Leibniz hizo lo que hacen los filósofos. Y ahí usted me tiene que decir por lo menos una de las cosas que hacen los filósofos, chiquillos, que Leibniz la hizo ahí en ese texto. ¿Ya? ¿Quedó claro lo que estoy preguntando ahí, chiquillos, en la número 2, no? Porque no le estoy preguntando por lo que dice Leibniz en el texto. Le estoy preguntando por la forma en que Leibniz se expresa en el texto. Acuérdense, chiquillos, que el objetivo es que ustedes descubran cuáles son las características de lo que hacemos los filósofos. Y lo que está haciendo Leibniz ahí está actuando como un filósofo. Entonces, esta pregunta sí, chiquillos, que tiene que ver directamente con el objetivo de la clase. Que usted se dé cuenta y que diga, profe, mire, los filósofos hacen esto. ¿Qué cosa? Esto que hizo Leibniz aquí. ¿Ya? Lo explica bien, solo con dos errores de ortografía. ¿Ya? Esa pregunta, chiquillos, vale 3 puntos. ¿Ya? La de arriba vale 7. La última, aquí mire, vamos a cerrar la clase de hoy día con el texto de Immanuel Kant, ¿cierto? En estos 8 minutitos que me voy a tomar. Aquí aparecen 3 expresiones y usted me tiene que marcar con clics aquí, tiene que marcar una por si acaso, ¿no? Sé que se pueden marcar las 3, pero le digo al tiro que una de cada una. ¿Ya? Aquí dice, mira, nunca he salido del país, pero Chile es el mejor país del mundo. ¿Ya? Tenemos que ver si eso es una opinión, es una creencia o es un saber y lo marcamos. ¿Ya? La otra dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Cierto? Esa la escuchamos cotidianamente en internet, ¿cierto? En algunos memes. Vamos a ver si eso es una opinión, una creencia, un saber. Y la última dice, Brasil es el país con mejor economía en Sudamérica, ya que está sexto en el ranking mundial, según su Producto Interno Bruto. ¿Ya? Vamos a ver ahí cuál es una opinión, cuál es una creencia y cuál es un saber. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con este texto final que es solamente esta cosita de aquí, chicos, que es el famoso filósofo Immanuel Kant, que también va a aparecer en el PPT de octubre y que aquí lo quise poner, ¿cierto?, en la pintura más bonita que apareció, que en realidad no era muy agraciado físicamente, de acuerdo a las otras pinturas. Ya. Sigue, miren, dice, según Kant, existen 3 grados de conocimiento, ¿ya? La combinación de los planos subjetivos, es decir, de como prácticamente las opiniones personales, y el objetivo, es decir, los conocimientos verdaderos comprobados, ¿ya? La combinación entre lo subjetivo y lo objetivo da lugar a 3 grados de conocimiento. Es decir, tío, que uno puede llegar a conocer un ámbito o un asunto en 3 grados o 3 escalones, ¿ya? Que van superándose uno a otro, ¿ya? El primero, yo puedo tener una opinión, chiquillos, sobre un asunto. ¿Ya? En segundo lugar, yo puedo tener una creencia sobre un asunto en particular. Y en tercer lugar, yo puedo tener un verdadero saber sobre una situación en particular. ¿Ya? ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Primero, Immanuel Kant dice que la opinión es un estado de conocimiento en el que el sujeto considera algo como verdadero, pero no tiene ninguna seguridad de ello. ¿A qué le vamos a llamar seguridad, chiquillo, a ello? Por ejemplo, a algún fundamento, ¿ya? Es decir, cuando una persona tiene una opinión, chiquillo, la persona, como dice ahí, mire, considera que algo es verdadero, ¿ya? Como dice, mire, desde el punto de vista objetivo no encuentra ninguna justificación
que pueda comunicar a los demás, ¿cierto? Para que los demás la acepten, ¿ya? Y desde el punto de vista subjetivo no se atreve a afirmar de que está convencido de ellos, ¿ya? Pero dice, por eso se expresa diciendo, yo opino que, ¿ya? En estricto rigor, chiquillo, una opinión es cuando alguien, ¿ya?, considera algo verdadero, pero la persona no está convencida ni tampoco tiene argumentos en favor de lo que está diciendo, ¿ya? Esa es una opinión en primer lugar, ¿ya? En segundo lugar, ¿qué es una creencia? ¿Ya? Va a aparecer ahí, dice, mira, abajo. Cuando alguien está convencido de que lo que piensa es verdad, pero no puede aducir una justificación que pueda ser aceptada por todos, entonces esta persona tiene una creencia, ¿ya? Es decir, miren, la diferencia entre la opinión y la creencia es que en la opinión la persona está convencida, perdón, es que en la opinión la persona no está muy convencida, chiquillos, de lo que dice y por eso dice en mi opinión, ¿ya? En lo que yo creo, ¿ya? Y en el fondo está aceptando que puede equivocarse. Versus la creencia, la persona está convencida, ¿ya? Está convencida de lo que está diciendo, pero no tiene cómo justificarlo, ¿ya? Y en última instancia, ¿ya? En última instancia, chiquillos, el saber, como dice ahí, mire, en su sentido más estricto, es una opinión fundamentada, ¿ya? Subjetiva y objetivamente, es decir, la persona está segura por sí misma y también tiene argumentos y fundamentos, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama? Avalar su conocimiento, ¿ya? Entonces, en estricto rigor repetimos, ¿ya? Déjeme poner aquí una cosita. Ahí me equivoqué. Ahí, ya. En estricto rigor, chiquillos, miren, una opinión, ¿ya? Es, perdón, ya. Una opinión, ay, otra vez me equivoqué aquí. Ya. Una opinión, chiquillos, cuando una persona no está muy convencida de lo que dice, ¿ya? Porque tampoco tiene un argumento en favor. Entonces, por eso parte diciendo, mire, yo opino que estoy convencido de que ella, perdón, opino que y no estoy convencido de, ¿ya? Una creencia, chiquillos, cuando una persona está segura de lo que piensa, pero no tiene argumentos para decir por qué, ¿ya? No tiene la justificación suficiente. Y en última instancia, un saber es cuando la persona efectivamente tiene, ¿ya?, conocimiento total de lo que está opinando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que marcar, ¿cierto?, en la alternativa correcta cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en presencia ahí, nunca he salido del país, ¿cierto? Dice en la primera, en la segunda habla de la frase esa de que aparecen los memes, ¿cierto? Una persona que no tiene dudas, pero tampoco tiene eh, pruebas, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? La frase de que cuál es la mejor economía de Latinoamérica, por si acaso, está ahí escrita en eso. Ya, chiquillos, ¿cómo quedamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Mal? Acuérdense que la tarea la podemos hacer ahora, hasta el lunes, a las 23:59 horas, ¿ya? ¿Qué cosa nos faltó de aquí? Miren, en la última pregunta, simplemente, como sale ahí abajo, miren, y opcional primero que todo, porque es una pura décima, responda a la pregunta que aparece en el PPT aquí, miren, en este, ¿ya? Este es un tratado que le hicieron, chiquillos, en Estados Unidos en 1744, ¿cierto? Unos congresistas de Pensilvania,
le mandaron a esos indígenas que aparecen ahí en la foto una carta para invitar a los jóvenes a ir gratis a la universidad, a los jóvenes indígenas, ¿ya? Entonces, el líder de los indígenas le responde que van a tener que rechazar su oferta de estudiar gratis en la universidad de los blancos, porque les comenta que ellos ya han mandado a algunos indígenas a, a las escuelas de blancos, ¿cierto? En donde le enseñan su idioma, la matemática, el lenguaje, la historia de los blancos, ¿cierto? Y después cuando los niños indígenas vuelven a la aldea, cuando son grandes, le dice él que resulta que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque, mira, dice, aquí dicen, chiquillos, lamentamos rechazar su oferta porque cuando nuestros hijos fueron instruidos en todas sus ciencias, ¿cierto? Dice, pero cuando regresaron junto a nosotros, eran malos para correr, totalmente ignorantes en los medios para sobrevivir en los bosques, incapaces de soportar el frío o el hambre, no sabían cómo construir una cabaña, atrapar a un venado o matar a un enemigo, y hablaban mal nuestra lengua. Por lo tanto, no servían ni como cazadores, ni como guerreros, ni como consejeros, no valían absolutamente nada. Les dice, es decir, que cuando nosotros les mandamos a los indígenas y ellos vuelven con su ciencia, esa ciencia aquí no sirve de nada. Y fíjese cómo termina aquí, chiquillo, el texto. El jefe de los indios le dice a los blancos, le dice, sin embargo, no estamos menos agradecidos por su amable oferta, aunque declinemos aceptarla, y para mostrar nuestra gratitud, si los caballeros de Virginia desean enviarnos una docena de sus hombres o de sus hijos, nosotros nos ocuparemos de su educación, les instruiremos en todos nuestros conocimientos y los convertiremos en verdaderos hombres. ¿Ya? Es decir, le está diciendo, ¿sabe qué? No sirve de nada la ciencia de los blancos porque cuando vuelven, aquí los cabros indígenas no cachan una, no saben nada del mundo indígena. Así que si ustedes quieren, mándennos mejor a sus hijos para que aprendan aquí con nosotros, ¿cierto? Cómo ser un verdadero hombre. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí entonces usted tiene que responder, tiene que decir cuál de todos los criterios, dogmatismo, escepticismo, pragmatismo y todas las cosas que vimos hoy día, cuál está utilizando el jefe de los indígenas para responder a la carta que le mandaron los blancos, ¿cierto?, estadounidenses sobre esta invitación para que los indígenas fueran a estudiar a la Universidad de Pensilvania. ¿Ya?